2 de Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 15. Y así nos dice el Señor en esta tarde. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más en esta tarde y venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Padre, que bendigas una vez más tu palabra, que prepares la tierra de nuestros corazones, Señor, y que tú siembres tu semilla de una manera especial en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que todos los que tú tienes ordenado para vida eterna vengan a esta tarde, Señor, al conocimiento pleno de tu verdad. Que tú, Señor, les des la fe y el arrepentimiento para vida eterna. Rogamos, Señor, que tu palabra haga efecto poderosamente en nosotros, que nos transforme, que nos ayude a entender y que tú aclares nuestros pensamientos y salgamos de aquí también nosotros, tus hijos, transformados para poner todo en práctica para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, me disculpan con lo que voy a decir, pero yo tengo mucho frío. Discúlpenme, hermanos, pero de verdad que se me hace difícil predicar cuando tengo mucho frío. Soy sincero, somos una familia, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias. Tampoco lo pongan tan caliente, pero... Hermanos, gracias. Nuestro Dios es bueno, hermanos, y nuestro Dios se complace en dar, como todos ustedes saben, buenas cosas a sus hijos. El Señor nos bendice, hermanos, con bendiciones materiales y espirituales que ni aún nosotros nos damos cuenta de ellas. Dios es tan bueno y a veces las cosas se nos hacen tan comunes, las cosas regulares, como tomarse un vaso de agua, como comerse
qué sé yo, un taco, un sándwich o cualquier cosa y no nos damos cuenta que es la mano de Dios proveyéndonos todo lo necesario. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, hermanos. Santiago en la carta dice en el capítulo 1, versículo 17, nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, hermanos, Él desea que sus hijos lo imiten dando con generosidad en todo tiempo. No solamente en la iglesia, hermano, hemos hablado acerca de este tema, sino que en todas partes Él desea que nosotros demos, no solamente de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestro amor, a un mundo que de verdad está escaso de tanto amor, está escaso y lleno de tanto odio. Recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo acerca del dar, más bienaventurado es dar o más bendecido es dar que recibir. Este sermón, hermanos, está estrechamente vinculado con el de la semana pasada, porque el apóstol Pablo continúa con el mismo tema de ofrendar. Usted sabe que hemos venido, no es intencionalmente que les estoy hablando de esto, mis hermanos, sino que hemos venido cubriendo toda la carta de Primera de Corintios y ahora estamos cubriendo toda la carta de Segunda de Corintios, exponiendo todas las cartas. Entonces, nos está hablando de este tema tan importante y que es parte de la vida de los hijos de Dios. Hoy el Señor nos enseña dos verdades muy importantes en estos versículos del 6 al 15. La primera verdad es que Dios bendice cuando nosotros ofrendamos generosamente. Y la segunda es que ofrendar con libertad da como resultado que los que reciben esas ofrendas abunden en acciones de gracia. Usted no se da cuenta que cuando alguien recibe una ofrenda que está con una necesidad grande o usted mismo recibe esa ofrenda, usted da gloria a Dios. Usted dice, gracias Señor. Y muchas veces hay personas que ni siquiera lo sabían, sino que sintieron en su corazón dar a esa persona. Y esa persona, Señor, ¿cómo él sabía o ella que yo tenía esta necesidad? Bueno, Dios lo puso en el corazón. Recuerde que le servimos a un Dios vivo. Y eso es lo que nosotros celebramos, no un domingo, sino todos los domingos. Celebramos que Cristo resucitó de entre los muertos y porque Él vive, nosotros también vivimos. Y entonces nos gloriamos, nos gozamos en nuestro Señor Jesucristo. Y le damos gloria, Señor, gracias por tantas cosas que tú nos das, aún sin nosotros merecerla. Hermanos, todo esto lo vamos a desarrollar, todos estos dos pensamientos, en tres encabezados principales. Número 1, sembrando para la gloria de Dios. Número 2, un corazón agradecido. Y número 3, un don incomparable. Sembrando para la gloria de Dios. Vaya ya a su Biblia, por favor, de nuevo. En 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6, nos dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. La palabra segar significa cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará o cosechará. En la sociedad agrícola del primer siglo, hablar de la siembra y de la cosecha era algo muy común para la gente. Cuando Pablo dice en este versículo a los hermanos de Corintios, pero esto digo, lo que él está diciendo es,
El punto es este. El que siembra poco, recogerá poco. Y el que siembra generosamente, generosamente va a cosechar. Tal vez, hermanos, el apóstol Pablo estaba pensando en Proverbios capítulo 11, versículo 24, que dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Esto es un principio bíblico en toda la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo usó el mismo lenguaje agrícola en los evangelios para enseñar una verdad espiritual, al igual que Pablo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículos del 3 al 9, él enseñó ese principio, ¿verdad? Enseñó de una manera, el sembrador salió a sembrar, de esa manera, porque era el pensamiento más común en toda la gente, ese pensamiento agrícola, ¿no? Cuando entendemos este principio bíblico de lo que es la siembra y la cosecha, entendemos que nunca perdemos cuando nosotros damos, sino al contrario, hermanos, ganamos porque es lo que Dios hizo. Es lo que Dios hizo. Dar lo más grande, lo que el Señor hizo. Él dio lo más grande que Él tenía por nosotros, a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo expresó también este principio de dar y cosechar. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, él dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es un principio bíblico. Por ejemplo, si usted siembra odio, no espere recibir rencor, amor, ¿verdad? Si usted es una persona que hace mal, no espere recibir bien. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay veces que usted conoce una persona y esa persona está recibiendo mal y usted se pregunta por qué tanto mal? No sabemos qué él ha sembrado también en su vida, aunque a veces no es por eso. A veces es el resultado de vivir en un mundo caído como en el que vivimos. Ahora, nunca nosotros sabemos cómo Dios nos recompensará. Puede que el Señor dé un incremento enorme en la parte espiritual, pero también en las cosas temporales de este mundo. Pero mire, hermanos, sinceramente, si el Señor no nos diera ninguna de las dos, deberíamos estar más que satisfechos con el bien mayor que Él nos ha dado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dar escasamente en este versículo significa limitadamente o con dificultad. Fíjese lo que dice. Cuando dice escasamente, dice dar limitadamente o con dificultad. Y tiene que ver más con la actitud del corazón que con la cantidad que nosotros damos. Y esto lo podemos ver en el siguiente versículo. Vaya al versículo 7 de 2 de Corintios 9. Versículo 7 nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Como propuso en el corazón o en su corazón, aquí el Señor nos vuelve a hablar de la manera de dar, como nosotros lo vimos en las últimas semanas. Esto nos hace saber que es sumamente importante para Dios la actitud que sus hijos tienen al ofrendar. ¿Por qué? Porque es parte de la adoración para Él. Es parte de la adoración para Él. Por eso es tan importante. Por otro lado, fíjese que Pablo no demanda un porcentaje de dinero.
Él no demanda un porcentaje de dinero, sino que dar debe ser voluntario, debe ser la motivación, lo que usted tiene en el corazón. Eso debe ser el dar. Y debe dar por amor, como todos ya hemos aprendido, ¿verdad? Debe ser la motivación suya, debe ser el amor. Nunca los hijos de Dios deben sentirse ni manipulados, ni presionados para dar. Esto debe ser algo, hermanos, que sale espontáneamente. Y es verdad que algunos hermanos son muy dadivosos, pero hay otros que no somos tan dadivosos y debemos orar al Señor para que ponga eso en nosotros. ¿Cuántas oraciones el Señor no nos ha contestado en muchas ocasiones donde nosotros necesitamos, Señor, quítame esto, o dame esto, o auméntame esto, necesito esto? Y el Señor nos lo ha concedido. Porque, hermanos, cuando el Señor aumenta, hay un gozo, de verdad, hay un gozo hermoso cuando nosotros damos. La palabra se cumple. Es más bienaventurado dar que recibir. Hay un gozo más grande en el que da que en el que recibe. Eso es lo que significa. Y el Señor quiere que nosotros demos voluntariamente, de corazón. Un ejemplo lo vemos en Éxodo capítulo 25, versículo 2, cuando Dios mismo le dice a Moisés: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere, fíjese lo que dice, de su voluntad, de corazón, dice, de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda, porque la ofrenda es del Señor. Mi ofrenda. Cuando damos de esta manera, por voluntad propia, estamos dando con alegría. No obligados, no por temor, sino con gozo. Y Dios ama a ese dador alegre y lo bendice con una cosecha abundante. Por eso nos dice el versículo 8, sigan leyendo conmigo por favor. Versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, aunque es imposible que muchos den de lo que les sobra sin amar, eso es posible. Hay muchas personas que pueden dar sin amar de lo que les sobra. Usted ha visto eso en el mundo, que ellos dan y dan y dan, ¿verdad? Y pueden dar sin amar. Es imposible que un hijo o una hija de Dios dé y no ame. O que ame y no dé. Es imposible que usted diga que yo amo, pero no dé. Es imposible. Es una realidad que el sentimiento que todos sentimos cuando nosotros vamos a dar es que nos vamos a quedar con menos. No sé si ustedes han sentido eso, pero yo sí. Siento el sentimiento, ¿verdad? Y puede ser que alguno diga: yo creo que ese es Dios que me está hablando. No, hermanos. Es muchas veces nuestra desconfianza de Dios que vienen esos sentimientos. Como pueblo de Dios, nosotros no debemos pensar de esta manera. Debemos creer que lo que Dios dice en su palabra se cumplirá siempre. Si Él dice que nosotros demos y Él suplirá abundantemente, debemos creerlo con todo el corazón. El versículo que hemos leído dice claramente que Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia.
En el original griego, aquí la palabra gracia se traduce como benevolencia. Tú recibes, eres benevolente y sigues dando. Eso es como un flujo, hermanos, que viene. Una tubería, ¿verdad? Tú das y vuelves a recibir. Y tú das y vuelves a recibir. Y tú das y vuelves a recibir. ¿Cuándo se corta el flujo? Cuando tú empiezas a ser, ¿qué? Mezquino, tacaño. Ahí se corta. Pablo se preocupó y les dijo a los hermanos corintios que su fe no debía estar fundada en los hombres, sino en Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mi hermano, a veces escuchamos, la economía está mala, te van a quedar. Yo he visto personas que salen en las noticias. No, ahora tienen que ahorrar esto y no hagan esto y no hagan lo otro y no hagan. En la economía de Dios no funciona así. Cuando tú das, hermanos, el Señor te bendice así la economía esté mala. Él te bendice. ¿Cómo? No sé cómo. La palabra no nos dice, pero dice que nos va a bendecir cuando nosotros le creemos a Él. Si el Señor, hermanos, nos promete algo, que Él lo hará, Él lo hará. Eso de seguro. Y Él ha prometido bendecir al dador alegre. Y qué hermoso es, hermanos, cuando nosotros damos, somos libres de la avaricia, como hablábamos la semana pasada. Eso nos mantiene libres. Ese es un enemigo terrible. Una hermana que dio por amor y con alegría fue nuestra hermana Dorcas. Lo vemos en Hechos capítulo 9, versículo 36. Dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba. Fíjese lo que dice, que ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esto es lo que dice el Señor en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras las estamos haciendo nosotros, hermanos. Él las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que no nos podemos parar cuando ya somos hijos de Dios y el Señor nos dice en su palabra que nosotros hagamos algo, debemos hacerlo con toda la confianza y la libertad de que Dios está en control absolutamente de todo en nuestras vidas. Tito capítulo 2, versículo 14 nos dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Dios hace que su gracia abunde en su pueblo para que su pueblo abunde en buenas obras. Pablo refuerza lo que viene diciendo en el siguiente versículo, lo ve allí, versículo 9, citando el Salmo 112, 9. Dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Todo esto, hermanos, debe dar en nosotros un resultado, un corazón agradecido. Ese debe ser el resultado. Esas bendiciones de Dios y la forma en que Él nos dice que nosotros debemos de andar, de dar o de ofrendar, hermanos, debe producir en nosotros, porque estamos dando de lo que Él nos da. Un corazón agradecido. Usted quiere estar siempre lleno de gozo
aún en los momentos difíciles, sea agradecido. Sea agradecido con Dios. Y usted verá que su vida verdaderamente cristiana es renovada, es refrescada, aún en medio de todo lo que está pasando. Un corazón agradecido. Vaya otra vez al versículo 10, versículo 11, ahí en 2 de Corintios, hermanos, capítulo 9, dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Un agricultor ara la tierra con esmero, siembra su semilla y espera a que Dios traiga los resultados. De la misma manera, los creyentes siembran haciendo buenas obras y esperan que Dios traiga los resultados en las vidas de ellos. Dios no es injusto para olvidar el servicio de ustedes para los santos, hermanos. Él no se olvida de eso. Pero no en todos los casos sucede de la misma manera. Hay creyentes a los cuales Dios les da más y a otros les da menos. Pero lo cierto es, mis hermanos, que a todos nos da. Todos tenemos algo que dar. Todo depende de Dios, como Él quiera bendecirnos o darnos a cada uno de nosotros. Pero todos podemos dar. Estos versículos, hermanos, nos hablan de que Dios nos provee. Y cuando nos provee, damos gloria a Dios por lo que Él nos ha dado. ¿Para qué? Para que nosotros demos con libertad a aquellos que necesitan. Fíjense en Proverbios capítulo 19, versículo 17, nos dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el que bien ha hecho se lo volverá a pagar. El Señor te lo volverá a pagar. Es muy importante tener en cuenta que el creyente maduro experimenta un desapego a todas las cosas temporales de este mundo. Mientras usted crece más en el Señor, mientras usted está más enfocado en el Señor, usted experimenta un desapego a las cosas materiales de este mundo. Eso que pasa a los no creyentes, que pierden una cuenta, que pierden una casa, que pierden esto, y muchos de ellos se suicidan. Yo he oído noticias así. Eso no le puede pasar a un hijo de Dios. Eso es imposible que le pase a un hijo de Dios verdadero, que está enfocado y que sabe que está aquí de paso, que sabe que esto aquí es terrenal, que esto es temporal. Nuestra ciudadanía, nos dice la palabra claramente, está en los cielos. No está aquí. Y está bien que disfrutemos de todas las cosas que Dios nos da. Eso está bien, hermanos. Pero siempre recordar que son cosas temporales y poner siempre nuestra mirada, nuestra confianza en lo eterno, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en nuestra reunión con Él muy pronto. Y aunque se sabe que Dios le dará una cosecha porque ha sembrado a aquel hermano, a él o a ella, ellos saben, hermanos, que lo que han sembrado y Dios le da más, ellos lo usan para la gloria de Dios, no para retenerlo, como hablábamos, como un flujo. Entra y sale, entra y sale, entra y sale. Y usted se goza más y crece en el Señor. Y el Señor cubre todas sus necesidades. Y usted feliz dando.
Pablo le dice al pastor Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 18, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Yo tengo la convicción, mis hermanos, que las personas más felices de este mundo son las personas que dan, porque piensan en los demás. Esa es la manera más alta de vivir, cuando tú piensas en los demás. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Él se entregó por amor a su pueblo, a nosotros. Pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros damos, nos parecemos más al Señor. Es una realidad. Las dádivas de los hermanos corintios producían en ellos, en Pablo y en sus compañeros, acciones de gracias a Dios. Eso uno tiene un banquete continuo, ¿verdad? Cuando oímos todas estas cosas de las misiones y cómo los hermanos hablan y cómo las cosas suceden. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso ser participantes de lo que Dios está haciendo en el mundo. Y el Señor permita que nosotros pudiéramos más todavía, apoyar más iglesias y poder nosotros ir y apoyarlos, no solamente económicamente, sino también nosotros ir, hablarles, ayudarles, lo que ellos necesiten, predicación, enseñanza, estructurar. Hay muchos que necesitan estructura, pintar, albañilería, electricidad. Todos nosotros tenemos dones y tenemos talentos. Y qué hermoso poderlos poner al servicio del Señor aquí y de donde Él nos mande. Esas son las misiones, hermanos. Y a medida el Señor nos lleve con la bendición de Él, vamos a irnos expandiendo, hermanos. Y usted se sorprenderá lo que el Señor puede hacer en usted. Señor, yo no sabía que yo podía hacer esto. Sí. No hay límites en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, unos de una forma y otros de otra, pero todos juntos trabajando para la gloria de Dios. Esto nos lleva al último encabezado, un don incomparable. Versículos 12. Vaya conmigo al versículo 12, 2 de Corintios, versículo 12, capítulo 9, versículo 12 nos dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Los hermanos corintios, si daban con liberalidad, verían cubiertas las necesidades de otro. Y tanto ellos como los hermanos que recibían estas ofrendas darían gloria a Dios, que es el fin de todo lo que hacemos, hermanos. Que todos demos gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo pudo escribir a los hermanos de la iglesia de Filipos en Filipenses capítulo 4. Versículos del 18 al 19, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Obedecer a Dios siempre dará como resultado un buen testimonio cristiano, hermanos. Y el versículo 13 nos dice, pues por la experiencia de esa ministración, o sea, ese servicio, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la
liberalidad de vuestra contribución para con ellos y para todos. Pablo les dice a los hermanos corintios que tal obediencia al llamado de ofrendar daría como resultado un testimonio que ellos verdaderamente eran parte del pueblo redimido de Dios, y con eso darían gloria a Dios, y eso a Dios le agrada, hermanos. Nosotros no podemos decir, ¿verdad?, que nosotros amamos a nuestro hermano si lo vemos pasando una necesidad y no lo ayudamos. No podemos decir verdaderamente que somos cristianos. Ante el mundo no hay un buen testimonio. La carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 16 nos dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, y a veces eso es un sacrificio, a veces hay sacrificios, y de tales sacrificios se agrada Dios. Aquí podemos ver claramente que no basta con decir que nosotros somos cristianos. Las obras que nosotros hacemos evidencian que somos verdaderos hijos de Dios. Y sabemos que no somos salvos por las obras, sino por la fe en Cristo. Pero las obras, hermanos, que hacemos dicen al mundo que somos hijos de Dios. Somos cartas abiertas y el mundo nos observa. El versículo 14 continúa hablándonos Dios de algo sumamente importante: la oración, hermanos. Algo sumamente muy importante, la oración. El versículo 14 nos dice: asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Pablo sabía que los hermanos de la iglesia de Jerusalén oraban por él y por sus compañeros de ministerio, pero también ellos oraban por los corintios. Hermano, escuche esto que le voy a decir. Muchos de nosotros pensamos que los hermanos que son muy pobres no tienen nada que darnos. Pero sí, mis hermanos, ellos tienen mucho que ofrecer. Sus oraciones son muy importantes porque forman parte del plan de Dios para la iglesia en el mundo. Debemos gozarnos cuando estos hermanos que están allá en Cuba o en Venezuela, estamos orando por ustedes. ¡Qué alegría! Pastor, estamos orando por usted, estamos orando por los hermanos. Eso es sumamente importante en el plan de Dios y lo necesitamos. Yo necesito que usted ore por mí. Yo espero que todos ustedes estén orando por mí y ustedes esperan que yo esté orando por ustedes. Y eso nos fortalece como cuerpo de Cristo, hermanos. A la iglesia de los filipenses, Pablo le pidió oración por él. Fíjese el ejemplo. ¿Por qué se la pidió? Porque estaba preso y él sabía que por la oración de estos hermanos, que dicho sea de paso, eran pobres, estos hermanos, los filipenses, eran pobres. Por la oración de estos hermanos y la obra del Espíritu Santo, Pablo sería liberado. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque sé, escribe el apóstol Pablo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Ve? La oración. Orar no es fácil, pero es necesario. Así como nosotros necesitamos el alimento físico, necesitamos el alimento espiritual y necesitamos no solamente orar por nosotros, orar por los demás hermanos fervientemente.
A los tesalonicenses también, que era una iglesia pobre, el apóstol Pablo les pidió oración. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué le pidió oración? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Entonces el apóstol Pablo necesitaba la oración. Y si el apóstol Pablo necesitó la oración, ¿cuánto no más nosotros, hermanos? ¿Cuánto no más nosotros? Y esto nos lleva a ser agradecidos con Dios. Fíjese el versículo 15, ya el último versículo, el versículo 15 dice: gracias a Dios por su don inefable. El apóstol Pablo termina con esta expresión tan grande y tan profunda. Gracias a Dios por su don inefable. Él quiere decir gracias a Dios por el regalo supremo. ¿Cuál es ese regalo supremo? Jesucristo, mis hermanos, y la salvación que nosotros tenemos en Él. Ese es el regalo supremo que hemos recibido. Pablo, hermanos, nunca perdió su asombro de que Dios, un Dios santo y tan puro, pudiera mandar a su precioso Hijo a morir en la cruz por un pueblo pecador que lo que se merecía era el infierno. Eso era lo que nosotros nos merecíamos. Y Pablo nunca perdió el asombro cómo Dios mandó a su precioso Hijo a morir en una cruz, a morir, a sufrir cosas tan terribles por hombres y mujeres pecadores que no les importaba seguir pecando. Y él tenía un gran asombro por eso, mis hermanos. En 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Y esta pobreza, mis hermanos, fue su encarnación, su humillación, su horrenda muerte para enriquecer a su pueblo escogido, para librarnos, hermanos, de la ira de Dios y reconciliarnos con Él y para llevarnos al cielo con Él. Qué amor tan grande, ¿verdad? Llevarnos a la gloria con Él. Nosotros, al igual que Pablo, nunca podemos perder el asombro de que Dios nos haya escogido para salvación. Nunca. Hermano, eso cuando uno dice que el primer amor, yo pienso que el cristiano debe estar en ese primer amor siempre. Siempre tenemos que estar en el primer amor. Amando al Señor, buscando al Señor, orando, reuniéndonos con los hermanos, viendo cuál es la voluntad de Dios en su palabra para obedecerla. Como nos dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad. Hermano, qué hermoso. Es algo precioso de que Dios nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo. Usted está aquí porque el Señor se lo ha permitido, porque el Señor lo ha llamado, porque el Señor lo ha regenerado. Por eso está aquí, por eso persevera. Y eso es algo precioso.
Y hablando de la salvación y de la santificación en este versículo, no podemos dejar pasar por alto lo que se está celebrando hoy en muchas iglesias en el mundo. Nuestro hermano Vicente habló un poquito de eso al principio. No podemos dejar de hablar de eso. La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la resurrección de Cristo, hermanos, no es una tradición como muchos la tienen. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una verdad muy profunda y bien documentada. Por eso nosotros estamos aquí como sus testigos. Por eso nosotros la celebramos todos los domingos del año, como dice la Biblia. Nosotros no esperamos un día al año para celebrarla. No. Nosotros la celebramos todos los domingos. Por eso decimos feliz día del Señor. Porque Cristo resucitó el primer día de la semana, hermanos. Y cuando nosotros venimos aquí, venimos a celebrar, es una fiesta solemne. ¿Ve? Y le damos gloria a Dios todos los domingos. Para nosotros no es un evento esporádico. Y está bien que otras iglesias, ¿verdad? O personas lo celebran hoy un día. Bueno, por lo menos se manifiesta de una manera grande. Pero nosotros lo hacemos todos los domingos. Todos los domingos estamos de celebración. Invitamos a los demás a que vengan a celebrar aquí con nosotros. Hermanos, permítame explicar de una manera simple y breve la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo hecha por el Padre es el acto definitivo de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo en la cruz para pagar la deuda de pecado tan enorme y tan grande de su pueblo. Y de todos aquellos, ¿verdad? Bueno, parte de su pueblo que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Es interesante saber que todos los líderes de las demás religiones murieron y están en la tumba, pero Cristo fue el único que resucitó de entre los muertos. Por eso el cristianismo es diferente a todas las demás religiones. Por eso la resurrección de Cristo es el sello del cristianismo. Porque como dicen las Sagradas Escrituras en 1 Corintios capítulo 15, versículos 16 al 18, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, se perdieron, se fueron a la condenación, se fueron al infierno. Si no hay resurrección, entonces todos estamos perdidos, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero la palabra de Dios no nos deja allí. Hay esperanza para todos estos amados hermanos que creyeron en Cristo, que murieron creyendo en Cristo, y para todos los que crean en Él y estén vivos. Hay esperanza para todos ustedes. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, continúa diciéndonos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo resucitó. Y ese es el sello del cristianismo. El mismo Padre, nuestro Dios, resucitó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y aceptó su sacrificio por el pago de tus pecados y los míos. Y fíjese lo que dice: todos los que creen en Él tendrán vida eterna. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, yo soy, dijo nuestro Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Creen ustedes esto? La palabra de Dios no trata de probarle a nadie la resurrección de Cristo, sino que nos dice claramente que Él resucitó y te llama a creer en Él. Si no eres todavía cristiano ni parte del pueblo de Dios, te llama a creer en Él como tu Señor, para recibirlo como tu Señor y Salvador. A eso te llama el Señor. Así que pensemos en esto. Por último, hoy hemos aprendido que Dios hace que su gracia abunde en su pueblo, para que su pueblo abunde en buenas obras. También hemos aprendido, hermanos, que cuando damos por amor, esto produce en nosotros y en los que reciben las ofrendas acciones de gracias a Dios, y esto le da gloria a Él. Nosotros estamos dando gracias aquí, pero los hermanos que reciben ofrendas en otra parte también le están dando gloria a Dios. Qué hermoso, hermano. De eso se trata la vida de nosotros, dar gloria a Dios en todo lo que nosotros hacemos. No se trata de hacernos millonarios, se trata de darle gloria a Dios en todo lo que hacemos. Vivir para Él, para su gloria. También aprendimos, hermanos, que no basta con decir que somos cristianos. Las obras evidencian que somos verdaderos hijos de Dios. Y por último, aprendimos que no importa que los hermanos sean pobres o ricos, ellos también pueden ofrecernos lo más valioso, sus oraciones a Dios por nosotros. Así que, si usted va a pedir algo, lo más importante es pedir oración a alguien. Pastor, ore por mí, hermano, ore por mí. Sí, vamos a estar orando. Por eso estamos aquí todos los miércoles. Estamos orando por ustedes. Usted tiene una situación, hermanos, difícil. No puede venir. Escriba. Mande su petición. Pero cuando Dios conteste la oración, por favor, mande también su acción de gracias. Porque usted da gracias y aquí nosotros también vamos a estarle dando gracias a Dios por haber contestado su petición, por haberlo sanado, por haberlo restaurado, por haberle provisto, por haber abierto puertas y haberle dado los papeles legales en este país. Y quite la idea de su cabeza de que cuando usted reciba algo, no porque esta persona es buena, no porque cambió el presidente o porque no, mi hermano. Es Dios. Él es el que mueve los corazones. Él es el que cambia. Él es el que da toda buena dádiva y todo don perfecto. La medicina es parte de la misericordia de Dios a tu vida. Darle gloria a Dios en todo. En Él vivimos, en Él nos movemos. Todo se trata de Él. Amén.
Oremos. Padre, te damos gloria y honra en esta tarde por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que derrame sobre nuestros corazones aún más el deseo, Padre, de ser generosos, de orar los unos por los otros, de amarnos, de unirnos, para que, Señor amado, te demos gloria en todo momento. Gracias, Señor, te doy por este grupo, por esta iglesia local, por esta congregación que tú has puesto, Señor, a mi cuidado. Te pido que les bendigas grandemente a cada hermano, a cada hermana presente, a sus hijos, a sus nietos. Te pido, Señor amado, que los que no han podido estar aquí por diferentes razones, que tú en este momento, Padre mío, toques sus corazones, los llenes de tu amor, los llenes de tu misericordia, los llenes de tu paz. Y los puedas, Señor, les des la oportunidad de congregarse con nosotros el próximo domingo. Señor, te decimos finalmente que te amamos y que no nos permitas que nuestra mirada no se desvíe a las cosas vanas de este mundo, que nos mantengamos con la mirada fija en ti. En el nombre de Jesús. Amén.